Hola a todos, mi nombre es Mercedes Rodríguez, soy técnico especialista en nutrición y hoy vengo a hablaros del síndrome de intestino irritable. Antes de comenzar, quiero recordarles que cualquier comentario, duda o sugerencia que tengan pueden dejarlo en los comentarios de este vídeo y también os invito a que se suscriban al perfil de Vivosano, ya que aquí hablamos mucho de temáticas de salud y lo más importante es que vienen dadas de profesionales, de grandísimos compañeros que me acompañan en este perfil. Así que dicho esto, vamos a hablar del síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una de las patologías digestivas más diagnosticadas a día de hoy. Según un estudio en 2020 en la Universidad de Leeds, se estima que aproximadamente un 10% de la población sufre de esta patología. Es una patología gastrointestinal que se caracteriza especialmente por una alteración de la funcionalidad intestinal. Esto viene acompañado de una sintomatología de malestar, de dolor abdominal, de cólicos y lo más importante y lo que marca el diagnóstico de esta patología es cuadros de diarrea y de estreñimiento, ya sea de forma conjunta o por separado. Es una patología que merece ser revisada con un poquito más de profundización, ya que en su origen se considera que es una patología idiopática, es decir, que no tiene un origen como tal, sino que se desconoce lo que provoca esta enfermedad. Y según vemos en otros trastornos intestinales que ya conocemos y que se está empezando a abrir mucha investigación sobre ello, tiene una sintomatología similar a la del síndrome de intestino irritable, lo cual nos puede dar una pequeña información sobre si realmente un trastorno de síndrome de intestino irritable es único o se puede realmente ampliar mucho más hacia otro tipo de patologías que sí tienen un tratamiento más efectivo. Dicho esto, vamos a ver cuáles son estos factores que hay en común entre otras patologías y aquellos factores que sí que pueden también provocar síndrome de intestino irritable. El primero del que vamos a hablar es el sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los más estudiados dentro del síndrome de intestino irritable porque es el principal productor de peristaltismo. El peristaltismo son aquellos movimientos musculares que se producen a nivel intestinal que permite que el contenido intestinal avance. Cuando este peristaltismo se ve aumentado, el contenido del intestino va a pasar a una velocidad mucho mayor por toda la luz intestinal, produciendo que no se absorba la cantidad de nutrientes y de agua necesarios para formar una compactación correcta de las heces. Esto da lugar a unas heces mucho más acuosas y que al final pues tiene una consistencia mucho más del estilo de un cuadro diarreico. Luego, por otra parte, tenemos el lado contrario, cuando este peristaltismo se ve reducido. Si se ve reducido, se produce una mayor compactación de las heces en todo lo que es el tubo digestivo. Además, se produce un retardo del contenido intestinal, de cómo se mueve ese contenido intestinal. Y además, tiene mucha mayor fricción con la pared intestinal, lo cual a largo plazo puede suponer un problema para la integridad de esta membrana intestinal. El siguiente factor precisamente es la membrana intestinal. La membrana intestinal tiene una estructura fundamental que podemos dividir prácticamente como en dos características fundamentales. Y es, el primero, que es una estructura muy plegada, está formando vellosidades y microvellosidades que aumentan la superficie de absorción y garantizan precisamente que haya una absorción correcta tanto de nutrientes como de agua. Luego, la otra característica fundamental es que tiene muchos grupos celulares, de los cuales yo voy a mencionar principalmente dos. El primero son los enterocitos, que es la célula por excelencia del intestino, que forma esta membrana intestinal uniéndose a los diferentes enterocitos mediante proteínas de membrana que se llaman taillantium, que hacen que esta membrana intestinal sea una membrana selectiva a diferentes tipos de sustancias. Es decir, que no todo lo que pueda haber en el intestino puede atravesar esta membrana intestinal. Y luego, por otra parte, el siguiente grupo de células que está en mayor proporción dentro del intestino son las células inmunitarias. El sistema inmunitario tiene una gran importancia a nivel intestinal, ya que en el intestino se producen muchas reacciones inmunitarias mediadas a través de la microbiota, lo cual, por cierto, se encuentra también en otra capa de la propia pared intestinal, que es la mucosa. Es una mucosa que se encuentra dentro de la propia luz intestinal y que es producida además por las propias bacterias intestinales. El siguiente factor, además, es la microbiota. La microbiota es el conjunto de bacterias, hongos y virus que conviven con nosotros, en este caso en el intestino, aunque hay microbiota en muchas otras mucosas del cuerpo, como puede ser la mucosa oral o la mucosa vaginal, y están en simbiosis con nosotros, es decir, nosotros le proporcionamos
digamos, un hogar, un hábitat donde vivir y nutrientes a través de la alimentación, y ellos a cambio nos producen otras funciones que son fundamentales para nosotros. En primer lugar, favorecen o ayudan a la nutrición del enterocito a través de la formación de metabolitos intermedios como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el propionato o el acetato. Luego después, además, sintetizan neurotransmisores. Los dos más conocidos son la serotonina y el GABA, lo cual ya nos indica que la microbiota tiene bastante interacción con el sistema nervioso. Luego después, como ya hemos mencionado antes, es el encargado de fabricar o de renovar la mucosa intestinal a base de formar la mucina. Luego después, además, también esta mucosa intestinal es rica en anticuerpos de tipo A. Luego después también la microbiota, como hemos dicho antes, el sistema inmunitario tiene muchísima implicación a nivel intestinal y entre otras cosas es por la propia microbiota. La microbiota ayuda a desarrollar la inmunotolerancia. La inmunotolerancia la podemos explicar como la comunicación que hay entre las bacterias intestinales y las células inmunitarias, de tal forma que las bacterias indican al sistema inmunitario contra qué y contra qué no debe reaccionar. Y luego después, además, las bacterias intestinales nos ayudan con la protección contra diferentes infecciones, ya sea por una infección de alguna bacteria que entre a nuestro organismo mediante la alimentación, por ejemplo, o ya sea para evitar sobrecrecimientos dentro del propio ecosistema de la microbiota. Esto lo hace mediante mecanismos de reducir el pH, como puede ser mediante la fabricación de estos ácidos grasos de cadena corta, que reducen el pH, es decir, lo hacen más ácido, o mediante la producción de peróxido de hidrógeno. Esto ayuda a la prevención de infecciones, como os he dicho, ya no solo a nivel intestinal, sino también a nivel gastrointestinal, como puede ser en el caso del Helicobacter pylori, que es una bacteria que crece en el estómago. Luego después, dentro de todos los factores que vamos a hablar, tenemos el de las intolerancias alimentarias. Las intolerancias alimentarias pueden estar producidas por muchas formas, por muchas razones. La principal puede ser también porque de forma congénita tengamos un déficit de enzimas que permita digerir según qué tipo de nutrientes, como ocurre, por ejemplo, con la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, muchas veces, de hecho, nos damos cuenta que somos intolerantes a la lactosa porque tomamos la leche en el desayuno y al rato tenemos un cuadro diarreico. Pues el mecanismo es exactamente el mismo. Como no se produce una digestión de diferentes, en este caso, azúcares, lo que favorece es que haya una mayor concentración de azúcares en la luz intestinal y que necesitemos de agua simplemente para un equilibrio de membranas. Esto produce que tengamos una diarrea hiperosmolar. Como he dicho, estas intolerancias pueden ser causadas de forma congénita porque tengamos un déficit de enzimas o bien porque tengamos una pared intestinal que se vea deteriorada, que no sea capaz de absorber correctamente nutrientes o de fabricar las enzimas que se hacen a nivel local en el intestino delgado y que hacen esta digestión de según qué nutrientes. En la gran mayoría de los casos de hidratos de carbono. Luego después tenemos el estilo de alimentación. El estilo de alimentación es fundamental en el síndrome de intestino irritable, ya no tanto para la propia enfermedad, sino para la prevención de la misma. Es un factor que actúa a nivel preventivo, es el único, yo creo, que actúa a nivel preventivo de todos los demás, ya que al final el estilo de alimentación facilita que tengamos una pared intestinal correcta, que tengamos un contenido intestinal que esté hidratado, una microbiota que esté funcional, que al final que sea capaz de fermentar y que al final en proporciones adecuadas demos los alimentos necesarios, que no tengamos ni un exceso de fibra ni un defecto de fibra, que tengamos todos los nutrientes, que tengamos una suficiente cantidad de agua en la dieta. Todo al final influye y al final cuando el estilo de alimentación no es el más correcto, favorece a que el resto de factores puedan fallar. Luego después también no quiero dejarme atrás los contaminantes. Los contaminantes no solo los tóxicos que podamos ingerir a través de los alimentos, ya sea mediante enlatados, plásticos y demás, sino todo lo que pueda haber al nivel de polución en el ambiente. Al final se está estudiando que la contaminación altera de la funcionalidad de las propias células y esto no es diferente en el aparato digestivo y más aún cuando el aparato digestivo se puede ver debilitado, se puede ver esta membrana intestinal que sea hiperpermeable y que sea mucho más capaz de pasar estos tóxicos
no solo con la alimentación, sino que a través de nuestro intestino permeable hacia el resto de sistemas del cuerpo, como puede ser, por ejemplo, el sistema nervioso. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar de los trastornos psicológicos. Los trastornos psicológicos, al final, son uno de los principales factores que fomentan la aparición del síndrome de intestino irritable. Al final, la psicología la podemos definir un poco como la traducción o la manifestación de emociones gracias a una reacción bioquímica que se ha producido en el cuerpo y que al final nos desarrolla pues que tengamos un efecto psicosomático. Este efecto psicosomático es el que principalmente nos puede afectar a nivel intestinal. Al final hay un eje que es el eje psiconeuroendocrino, y es que precisamente todas estas reacciones bioquímicas que se dan a nivel del sistema nervioso y del sistema endocrino pueden afectarnos directamente al sistema intestinal. Por todo esto, otra parte que me parece fundamental revisar sería la parte del tratamiento. Al final, como el síndrome de intestino irritable en origen se conoce como una patología idiopática que se desconoce el origen que la produce, es un tratamiento que está mucho más enfocado a reducir la sintomatología como tal que a buscar qué es lo que está produciendo la enfermedad, porque en teoría no hay que la produzca. Entonces, en los protocolos actuales lo que se suele llevar a cabo es a lo mejor una restricción alimentaria, como puede ser de los FODMAPs, lactosa y gluten, que son precisamente estos alimentos que son mucho más fáciles, o mejor dicho, son mucho menos fáciles de digerir a nivel local por si hay algún tipo de déficit de enzimas o de mala absorción intestinal, o incluso de forma reactiva. Al final sabemos que el gluten es una molécula que es bastante reactiva para el sistema inmunitario. Entonces, obviamente, si tenemos un sistema digestivo que no se encuentra en capacidades óptimas, es mucho más fácil que reaccione a cualquiera de estos alimentos. Con lo cual, en primera fase lo que se hace es una restricción de este tipo de alimentos. Luego, después, además, tenemos el suministro de diferentes fármacos. Podemos tener fármacos que sean antidiarreicos, antiestreñimiento, como pueden ser, por ejemplo, sales de magnesio o sales de aluminio por separado. Luego después también enzimas digestivas. Hemos dicho que si tenemos algún tipo de intolerancia alimentaria, las enzimas digestivas son un recurso necesario, aparte de la restricción de lo que pueda ser este tipo de alimentos. Y en el caso de que sea por una somatización, es más probable que se suministren fármacos como pueden ser las benzodiazepinas, inhibidores de recaptación de serotonina, ansiolíticos, que intenten reducir un poco esa sintomatología por parte de psicología. ¿Qué ocurre? Que si lo enfocamos desde un tratamiento un poco más integrativo, un abordaje más integrativo, tenemos que ir precisamente a lo que hablábamos de ver qué es lo que está produciendo esta enfermedad. Con lo cual, en primer lugar, es verdad que tenemos que reducir sintomatología en general. Por eso también se puede hacer una restricción de según qué alimentos para reducir sintomatología y para tener, digamos, el intestino en condiciones necesarias para poder hacer un estudio de base de qué es lo que puede estar yendo mal ahí. Cuando tengamos un intestino al que podemos hacer pruebas, lo recomendable sería hacer pruebas de microbiota, de grupos funcionales de microbiota, de permeabilidad intestinal, de mineralogramas de cabello para ver si a lo mejor algún tipo de incidencia, como decíamos, de los tóxicos, de metales pesados. En el caso de ya saber qué puede ser lo que esté produciendo este síndrome de intestino irritable o esta sintomatología de síndrome de intestino irritable, mejor dicho, se puede directamente dar un tratamiento, ya sea con, por ejemplo, antibióticos, en el caso de una disbiosis intestinal, antibióticos de la forma menos agresiva posible. Luego después repoblación con probióticos, prebióticos, a lo mejor antihistamínicos en el caso de que haya una superproducción de histamina, y suplementación nutricional si ha habido algún tipo de déficit nutricional por culpa de esta mala absorción o unos cuadros diarreicos que haya podido haber. Reintroducción de alimentos en el caso de que fuera necesario y, como he dicho, en el último factor, la terapia psicológica es fundamental. Hay muchísimos síndromes de intestino irritable que están ligados a una mala gestión de emociones, a una mala gestión del estrés, de la ansiedad y precisamente que se somatiza en todo esto. Entonces, antes de dar cualquier fármaco contra este tipo de trastornos, garantizar una terapia psicológica que haga un estudio de base de qué es lo que está produciendo este estrés, esta ansiedad, esta depresión o lo que sea.
y enfocar un poco más en general el tratamiento a la búsqueda de lo que puede estar causando un síndrome de intestino irritable, que es simplemente reducir la sintomatología. Para finalizar, me gustaría daros las gracias, lo primero, por haberme escuchado hasta aquí. Volver a recordaros que os suscribáis al canal de la Fundación Vivosano, ya que aquí, como he dicho, se habla de muchísimas temáticas de salud, traídas de la mano de grandísimos profesionales y compañeros del sector que hacen una labor fantástica, ya no solo de forma comunicativa, sino a nivel de consulta. Y os invito también a que les sigáis a todos ellos. No es menos, también os invito a que me sigáis a mí en mis redes sociales. Me podéis encontrar en Instagram como @dieta_aprendida, en LinkedIn como Mercedes Rodríguez García, y también me podéis contactar para la consulta de nutrición. Lo podéis hacer a través del propio Instagram o a través del número de teléfono que estáis viendo, que es el del propio de la consulta. Dicho esto, muchísimas gracias por todo. Espero que os haya gustado muchísimo esta pequeña revisión sobre el síndrome de intestino irritable y espero que nos veamos otra vez pronto. Que tengáis un estupendo día.